Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Hoy, hermanos, voy a anunciarles que estoy un poquito afectado de mi voz. Así por si me escuchan un poquito ronquito, pues he estado padeciendo, tengo como unos 22 días de estar padeciendo de la voz. Pero bueno, vamos a continuar trabajando para Cristo. Como dice Pablo, mi hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior va fortaleciendo cada vez más. Amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Y Señor de señores, sean todos bienvenidos. También saludamos a los hermanos que se conectan por medio de las redes sociales. ¿Cómo recibimos a los hermanos que están conectados por redes sociales? Gloria a Dios. ¿Y cuántos están listos para la palabra? Sabes, hermano, es que usted tiene que venir con hambre y sed de la palabra de Dios. Usted tiene que venir siempre a la iglesia con sus 5 sentidos espirituales activados. Amén. Sobre todo el oído, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí el poderoso no es el predicador, aquí lo poderoso es la palabra. Amén. La palabra tiene la capacidad de transformar vidas. Amén. Así que usted tiene que estar atento, porque en cualquier momento usted va a recibir una palabra que va a transformar tu vida. ¿Cuántos en algún momento han recibido una palabra que la han aplicado y ha transformado su vida? ¿Verdad que sí? Bueno, y damos gloria a Dios porque estamos en una serie de enseñanzas increíble, que es una serie de enseñanzas sobre los dones y talentos. De hecho, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14 son 3 cartas dirigidas por parte de Pablo a la iglesia de Corinto, que habla sobre todo de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Regalos de parte de Dios para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Entonces usted tiene que haber recibido algo de parte del Señor Jesucristo. Nadie puede aducir o argumentar de que no ha recibido nada de parte de Dios. Si usted está sentado aquí escuchando esta palabra, es porque usted ya recibió el don más grande que el Señor te puede haber entregado. ¿Cuál es ese don? La salvación, hermanos. El regalo más grande que el Señor nos puede haber dado. Y yo quiero que todos vayamos a 1 Corintios 14. Vamos a ponernos de pie, con la Biblia en la mano, amén. Y vamos a leer todos juntos 1 Corintios 14. Póngase de pie. Gloria a Dios, porque hoy vamos a tocar un punto controversial. ¿Ok? Bendito sea el Señor. 1 Corintios 14, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, está hablando Pablo, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pongan atención, vamos leyendo. Así también vosotros, hermanos, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide oración para poder interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que ha hecho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, ojo lo que dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas, sin otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos vosotros profetizáis y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de ¿qué? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y quieren aprender algo. Pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y en orden. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y denle un aplauso al Señor, porque verdaderamente hoy vamos a aprender sobre el don de lenguas. Vamos a aprender sobre 2 de los dones más controversiales que hay. Bueno, vamos a aprender de uno principalmente, el don de lenguas, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie de enseñanzas? ¿Cuántos han aprendido? ¿Sabes? El plan de Dios o el propósito de Dios es que a través de estas enseñanzas la iglesia active sus dones. Usted sabía que usted está ahí sentado y usted puede tener 1, 2 o más dones, pero usted no los ha puesto al servicio del Señor. Y aquí hay gente que sabe que Dios le está hablando en este momento.
porque saben que tienen esos dones, pero no los han puesto en práctica, no los ponen en práctica. ¿Sabes? Los dones son específicamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que la iglesia saque provecho. Pero ¿qué provecho va a sacar la iglesia si usted no pone sus dones a disposición de sus hermanos? Ningún provecho va a sacar la iglesia. No va a crecer la iglesia. Y tampoco vamos a llamar la atención de los del mundo. Una iglesia llena de dones, una iglesia que pone en práctica sus dones, es una iglesia que impacta a su comunidad. No hay nada mejor que la gente allá afuera diga, no, es que ahí suceden milagros, maravillas y prodigios en esa iglesia. En esa iglesia está el fuego de Dios. En esa iglesia se predica la palabra, la sana doctrina. Y esa iglesia está llena de dones. Amén. Eso impactaría a nuestras comunidades. Y eso es lo que quiere el Señor a través de estas enseñanzas, hermanos. Que cada uno de los que estemos aquí sentados aprendamos a descubrir nuestros dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos. ¿Cuántos aprendieron que hay 6 grupos de dones? ¿Recuerdan la enseñanza anterior? Hay 6 grupos de dones. Están los dones espirituales. Vamos a verlo. Se los voy a leer aquí. Están los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Sabiduría, conocimiento, discernimiento. Están los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? El don de la fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Están los dones de inspiración y comunicación, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Están los dones de servicio, que son los diferentes ministerios, enseñanza, exhortación, dar, repartir, presidir, liderar, misericordia y ayuda. Están los dones ministeriales, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y si usted se pone a observar cada uno de los grupos, usted se tiene que identificar con ellos. Y usted tiene que darse cuenta que usted por lo menos 1 o 2 dones tiene de esos. ¿Ok? De cada de esos grupos. Y debemos ponerlo al servicio del Señor. Pero debemos ponerlo de una manera correcta. ¿Por qué Pablo escribió estas cartas a la iglesia en Corintio? Porque la iglesia de Corintio estaba llena de dones, como estoy seguro que esta iglesia está llena de dones. Pero no había orden. El objetivo principal de Pablo de mandar esas cartas a los corintios era que se practicaran los dones, se aplicaran los dones, pero en orden. Porque todos hablaban en lenguas. Entonces la gente incrédula entraba y encontraba un desorden en la iglesia y todo el mundo hablando en lenguas extrañas y ellos no entendían nada. Entonces la gente lo que decía, están locos. Y la iglesia no crecía. O había un montón de profetas, gente que se guiaba por emoción y comenzaba a decir, Dios me dijo, y Dios no le dijo nada. Y comenzaban a dar palabra y a confundir a las personas, como pasa hoy en día, hermanos. ¿Sí o no? Ahora hay una cantidad de pseudoprofetas, de autodenominados profetas, que viven diciéndole a la gente, como adivinándole el futuro, casi que rayan la brujería. Y la gente con comezón de oír anda detrás de esos profetas. ¿Y sabes por qué existen los falsos profetas? Porque hay falsos seguidores. Si no hubieran falsos seguidores de Cristo, no existirían los falsos profetas. Así como si no hubieran consumidores, no existirían los narcotraficantes. ¿Sí? Es igual, hermano. Y la iglesia estaba llena de confusión. Y llegaba un hermanito y le dice, el Señor me dijo, esta es su esposa, cásese con ella. Y a los 6 meses la pareja estaba divorciándose. Y llegaba el pseudoprofeta y le decía, vaya, haga ese negocio, venda su casa, saque ese préstamo. Y a los 6 meses la persona estaba en bancarrota. Había un desorden, hermanos. Y si hay algo, una característica de Dios es que Dios es un Dios ordenado.
Hay un dicho secular que dice que donde está el orden, está Dios. Dios es un Dios de orden. Y ahorita lo acabamos de leer. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y uno de los dones que más controversia levanta es el don de lenguas, hermanos. Y uno de los dones que más confusión produce es el don de lenguas. Y uno de los dones que más alboroto produce es el don de lenguas. Porque es un don muy notorio, hermano. Y el Señor lo que quiere es que nosotros lo hagamos, no que lo limitemos, no que usted deje de hablar en lenguas, sino que lo haga de una forma decorosa, una forma ordenada, como al Señor le gusta, porque no debemos perder el propósito principal de cada uno de los dones. ¿Cuál es? La edificación de la iglesia, el crecimiento de nuestros hermanos. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a estudiar un poquito el don de lenguas y vamos a ir a la base bíblica. Vamos a ir a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 4 al 11. ¿Ya lo tienen, hermano? Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corintio y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos, ¿qué dice ahí? Diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo primero que podemos notar aquí, hermanos, es que no es un solo don de lenguas. El Señor, la palabra no está diciendo, o Pablo no está diciendo el don de lenguas, ¿verdad que no? Está diciendo diversos géneros de lenguas. O sea, esto significa que hay diversos géneros y diversas manifestaciones del don de lenguas. Y la idea del Espíritu Santo es que nosotros aprendamos a administrar nuestros dones. No solo el de lenguas, todos los dones tienen que ser administrados. Todos los dones tienen que ser supervisados. ¿Ok? Para ver si son de Dios o no son de Dios. ¿Ah? Entonces, hay diversas manifestaciones del don de lenguas, hermanos. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas tenemos que derribar mitos, porque es que cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, la persona comienza a mistificar las cosas, ¿verdad? Y hoy vamos a desmitificar el don de lenguas. Hay gente que tiene un montón de mitos o un montón de creencias sobre el don de lenguas que no son de Dios. Por ejemplo, mito número 1. Hay gente que ve el don de lenguas como una única señal de que fue lleno del Espíritu Santo. Hay gente que cree que si no tiene el don de lenguas, entonces no fue lleno del Espíritu Santo. Y eso es una mentira del enemigo. El Espíritu Santo nos llena a todos. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesucristo? Levante su mano. Los que son hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, usted ha nacido de nuevo. Ha nacido del Espíritu. Y ha sido revestido por el Espíritu Santo de Dios. Y eso quiere decir que usted está lleno de dones,
pero no necesariamente del de lenguas. Y hemos tenido experiencias de gente que se nos ha acercado y dice, pastor, es que yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a ministrar a aquella persona y el Espíritu Santo la toca, llora, gime, cae al suelo, ¿verdad? Y se levanta y dice, pero es que no me ha llenado el Espíritu Santo. ¿Cómo no la ha llenado? Es que no estoy hablando en lenguas. No, es que no, eso no significa la llenura del Espíritu Santo. Pero hay gente que cree que si no habla en lenguas, no fue llena del Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que no todos recibimos el don de lenguas. No todos recibimos el don de lenguas, y vamos a ir a la palabra. 1 Corintios 12, pero vamos a leer del 27 al 31. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero escuche las preguntas que hace Pablo. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Cuántos apóstoles hay aquí en este lugar? ¿Son todos profetas? ¿Cuántos profetas hay en este lugar? ¿Son todos maestros? ¿Cuántos enseñan en este lugar? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, Pablo aquí deja claro que no todos tenemos el don de lenguas, pero eso no significa que no hayamos sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso no significa que el Espíritu Santo no te haya bautizado, porque solo, ¿cuántos creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Levante su mano si usted cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Solo alguien que fue bautizado con el Espíritu Santo puede declarar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Y puede testificar que Jesús es el Cristo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo lo puede aceptar y lo puede declarar, hermano. Así que usted fue bautizado con el Espíritu de Dios. Y si el Señor no te dio el don de lenguas, hermanos, prepárese, porque el Señor quiere darte un don aún más excelente. Y a través de esta serie de prédicas, a través de estas enseñanzas, usted lo va a descubrir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Que el Señor tiene un don más excelente todavía. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. El mito número 2 que vamos a tirar por la borda hoy es que mucha gente cree que el don de lenguas es uno, como estábamos hablando, pero que el don de lenguas de Hechos 2 es el mismo don de lenguas de 1 Corintios. No hay diversos géneros de lengua. Hay diferentes manifestaciones del Espíritu. El don que se manifestó en Hechos 2 no es el mismo don que se manifiesta en la iglesia en 1 Corintios. Es completamente diferente. Y lo vamos a averiguar hoy. Hoy lo vamos a descubrir. Amén. Y quiero que me acompañen a Hechos 2. Vamos ahí a Hechos 2. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, Señor mi Dios, y gracias por cada uno de los dones. Hechos 2, del 1 al 13. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hermano, aquí la manifestación del Espíritu a través de las lenguas fue en idiomas, hermanos. Y lo podemos ver claramente. La Biblia lo deja claramente. El Señor lo que hizo ese día fue un milagro increíble, excepcional. Les dio a todos el poder de hablar en otros idiomas, porque habían visitantes de todo el mundo y de todas las regiones cercanas, y se asombraron. ¿Por qué? Porque los escucharon hablar en sus propios idiomas. Es como Matilde, que hoy nos acompaña. Ella es de Francia. Es como que si el Espíritu Santo aquí nos llenara. Francesco es de Italia. Es como que si el Espíritu Santo aquí nos llenara y de repente, de la nada, sin haber leído ni un solo libro en italiano o francés, comencemos a hablar en francés o en italiano. ¿Usted sabe qué impresionante? Yo quiero ese don, Señor. Más el de inglés, vieras cómo lo necesito, Señor. No, alemán, chino, japonés, cualquiera. Bueno, aunque yo a los chinos, vieras que me entiendo bien con ellos, hago un enredo, pero sí, me la juego. Pero vean, no, más bien ellos, eso es lo que me enredan a mí, pero bueno. Pero fue increíble ese milagro. Usted sabe qué maravilloso. Hubo un estruendo, sopló un viento recio y de repente hubo una lluvia de voces y de idiomas extranjeros, y la gente que pasaba decía: wow, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es ese instituto de idiomas donde uno aprende en un soplido del Espíritu Santo? ¿Ah? Y estaban atónitos y decía: ¿cómo estos que son incultos, no han ido a ningún lugar, están hablando en nuestra propia lengua, en la lengua que nosotros nacimos? Esa es una manifestación diferente del don de lenguas. Es una manifestación de idioma. Era un lenguaje. Era un idioma lo que el Señor estaba dando. ¿Por qué lo estaba dando el Señor? Porque eso era una antesala, una señal de que el Evangelio iba a ser predicado hasta el último rincón de la tierra, hermanos. ¿Verdad? Por eso usted está sentado aquí escuchando en español el Evangelio de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes por esas maravillas y esas cosas grandiosas que el Señor hace. Y si usted anhela y usted se propone, usted puede aprender. Usted puede recibir ese don, claro que sí, no lo dudo. Yo conozco maravillas que ha hecho el Señor, gente que no sabía leer y aprendió a leer con la Biblia, por ejemplo. Gente que no sabía inglés y empezaron a leer la Biblia en inglés y ahora hablan inglés. ¿Sí? Hermanos, cuando uno hace las cosas con fe, a cualquier cosa que usted le ponga fe, hermano,
y le dedique tiempo, el Señor se va a glorificar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Diversos géneros, diferentes manifestaciones de las lenguas, del don de lenguas. Amén. Vamos ahora a 1 Corintios. Primera Corintios 14, versículo 2. Aquí Pablo describe otro tipo de manifestación del don de lenguas. Ya lo tiene. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a quién, sino a quién, a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ve qué diferencia, hermano? Las lenguas de Hechos 2 las escuchaban y las entendían, porque era un idioma. Pero las lenguas de 1 Corintios 14, nadie las entiende, porque no son para Dios, no son para los hombres, sino ¿para quién? Para Dios. ¿Y qué se habla en esas lenguas? Misterios. Son muy diferentes, ¿verdad? Son muy diferentes esas lenguas. Entonces podemos decir que hay dos manifestaciones del don de las lenguas. Número 1, la de Hechos 2, que es una manifestación para señal. Y número 2, las lenguas espirituales o de oración, que son una manifestación para la edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia y para provecho de las mismas personas. Amén. Para eso son esas manifestaciones del don de lenguas. Mito número 3, el mal uso de los dones espirituales. Hermanos, si hoy quiero, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo de Dios, confrontar a la iglesia. Porque nosotros no podemos fingir los dones, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y si usted tiene algún don, usted lo debe manifestar con sinceridad y genuinidad. Pero hay gente que le gusta fingir dones, ¿usted sabía? Hay gente que le gusta engañar fingiendo a otros a través del fingimiento de los dones. Y créame, porque créame que usted va a tener que dar cuentas por cada una de esas cosas que usted hace, si usted las practica, ¿verdad? Si vamos a hablar en lenguas, tenemos que hacerlo de lo más profundo de nuestro corazón. Porque todos los dones son para edificación de la iglesia, pero primeramente para exaltar al Señor, hermanos. Amén, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Amén. Pero si usted no habla en lenguas, no lo finja, hermano. No finja hablar en lenguas. Si usted va a hablar en lenguas, que sea de corazón, y es porque usted tiene ese don. Y porque verdaderamente el Señor se lo ha entregado. Cualquier don, si usted va a profetizar, que sea genuino, de corazón y verdadero, no porque usted lo mueven las emociones y porque usted siente cosas y usted quiere decir lo que le da la gana. No, hermano, porque eso no glorifica al Señor. Ese era el problema de la iglesia de los Corintios, que todo el mundo usaba mal los dones y en lugar de recoger con Cristo, lo que hacían es esparcir. Vea, una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia de hoy es la falsa profecía, hermanos. Es la falsa profecía. Porque muchos pseudoprofetas han hecho cometer errores a las personas. O les dicen cosas que van a pasar. Recuerdo cosas tremendas. Una vez llegó un profeta y le dijo a una pareja de una iglesia allá en San José, una iglesia que nosotros asistíamos, llegó y les dijo que iban a ser famosos y que iban a salir en televisión y que no sé qué, no sé cuánto, y nunca sucedió. Ay, que iban a ser prósperos, iban a ser millonarios.
¿sí? Porque eso lo usan mucho. Al falso profeta le gusta mover las emociones de las personas, ¿sí? Y les dijo eso y nunca llegó a ser. Esa parejita se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Y le echaron la culpa a Dios de que Dios no había cumplido nada de lo que había dicho. Es que Dios en ningún momento dijo nada, lo dijo una persona. No lo dijo Dios. Tenemos que tener cuidado con todos los dones que Dios nos da, hermano. Si usted viene a servir aquí como ujier, si usted viene a servir, sírvale a Dios y a sus hermanos con un corazón sincero y genuino. No lo haga para figurar ni para que digan, wow, ¿cómo sirve el hermano? ¿Cómo ama a Dios? No. Dios ve nuestro corazón. Recuerden que Dios ve el corazón, hermanos. Dios no mira la apariencia. Dios ve el corazón. ¿Recuerdan? Cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel, el papá Isaí sacó a todos sus hermanos, los más grandes, los más fuertes, y los pasó uno por uno, y Dios le decía a Samuel, este no es. Y Samuel le preguntó, ¿no te queda algún hijo más? Y le dice, ay, el que me queda es David, pero ese es chiquitillo. Y no, está allá y huele a oveja, y huele a cabra, y huele a chancho. No, será ese. Mándalo a traer. Y David era pequeñito, delicado. Y desde que David venía caminando, el Señor le dijo, ese es mi escogido. Porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Amén. Y quiero leer para ustedes, busquemos ahí la palabra de Dios. Busque ahí en la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer del 3 al 4. Pablo, Silas y Lucas andaban en Tesalónica, predicando el evangelio. Y mire lo que pasó. Primero Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, porque nuestra exhortación no procedió ¿de qué? De error ni de impureza, ni fue ¿por qué? Por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermano, nuestro amor tiene que ser sin fingimiento. Si usted dice que ama a su hermano, demuéstrelo. No me diga cómo ama usted a su hermano, demuéstreme cómo lo ama. Si usted dice que habla en lenguas, que sea de corazón y genuinamente, cuando usted quiera hablar en lenguas. Si usted dice que es profeta, demuéstrelo y téngalo por seguro que va a ser juzgado. ¿Ok? Va a ser juzgado por la iglesia y también va a ser juzgado por Dios. Porque si todo lo que usted dice que Dios le dijo, nada sucede, usted es un mentiroso. Va a quedar como mentiroso, hermano, y nadie le va a creer. Pero si verdaderamente Dios te usa como profeta, Dios te va a respaldar. Amén. En el nombre de Jesús. Y ese don de la profecía es la próxima semana que vamos a aprender de él, y quiero que ninguno se lo pierda. Porque si este es controversial, ese es más controversial. ¿Ok? Por favor. En el don de cualquier hermano de hablar en lenguas, es porque yo quiero en esta congregación hoy, en este culto, adorar y hablar en lenguas, o el Espíritu Santo se me revela y me hace hablar. Wow, mi hermano, eso es de Dios, esa pregunta que usted está haciendo, porque ya voy a eso. Ya le voy a responder a través de la palabra. Muy bien, denle un aplauso, démosle un aplauso al Rey de Reyes. Lo que tenemos que tratar de entender es que el Señor nos está metiendo en orden. ¿Por qué nos está metiendo en orden el Señor? Porque Dios va a comenzar a hacer maravillas en este lugar.
El Señor va a comenzar a usar gente poderosamente, hermanos. Y los dones de esta iglesia van a ser activados. Y esta iglesia se va a convertir en un epicentro de milagros, hermanos. ¿Cuánto lo creen? En el nombre de Jesús. Y desde afuera van a ver y van a decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Amén. Pero en orden, de la manera correcta. Y quiero contestarle la pregunta a mi hermano. El don de lenguas tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted sabía que usted puede orar en lenguas? ¿Sí? Yo he orado en lenguas. ¿Usted sabía que usted puede cantar? Hay cánticos en lenguas. ¿Sí? Usted puede cantar en lenguas. Usted puede adorar en lenguas. Porque eso es una manifestación de los dones de lenguas. Pero también hay una manifestación que es un mensaje para la iglesia. Pero muy diferente. Esa manifestación del don de lenguas. Usted puede orar en lenguas y su lengua va a ser como de tartamudo. ¿Sí? No es un dialecto completo. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Ah? Si usted tiene el don de lenguas, si usted está orando en lenguas, su dialecto va a ser como tartamudo. ¿Verdad? ¿Ah? Algo así. Si usted está orando en lenguas, también va a ser como un dialecto tartamudo. ¿Sí? Y si está orando en lenguas, lo mismo va a pasar. Porque usted es una manifestación diferente del don de lenguas. Pero si usted tiene un mensaje para la iglesia, la lengua va a ser como un idioma angelical. Un lenguaje completo. Palabras completas. Un lenguaje completo. Y dice la palabra de Dios que para eso se necesita orden. No se puede hacer a lo loco. Los demás sí. Los puede hacer usted ahí, en su silla, ahí en el momento de oración, porque es algo entre usted y Dios, es una comunicación de su espíritu con el espíritu de Dios, y es algo en lo cual usted puede fluir, ahí en su intimidad. Pero si hay una manifestación del don de lenguas, donde hay un dialecto, donde hay un lenguaje corrido, tiene que hacerse por turno. Dice la palabra que 2 o 3 a lo máximo, y cada uno en turno. Y tiene que haber un intérprete, porque si no hay un intérprete, de nada vale. ¿De qué nos vale a nosotros escuchar a un hermanito hablando en una lengua extraña si no estamos entendiendo lo que está diciendo? ¿En qué ayuda a la iglesia? ¿En qué la edifica? ¿Cómo sabemos lo que Dios nos está hablando? Muchos tenemos ese lenguaje tartamudo, hermanos. ¿Sí? Sí, es el lenguaje que no es corrido. Pero eso es para oración, es para adoración y es para cantar en lengua si usted quiere. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de alguien que canta en lenguas. Es algo maravilloso. Cuando el Espíritu toca a una persona y esa persona comienza en un lenguaje extraño, angelical, a adorar al Señor, y usted le pone atención y usted siente a Dios ahí. Usted no sabe lo que está diciendo esa persona, pero usted está sintiendo y experimentando cosas maravillosas a través de ese cántico que esa persona está haciendo. Pero es muy diferente a un mensaje, a que se quiera transmitir un mensaje. Cuando una persona comienza a hablar en lenguas de una forma corrida y el pastor discierne que es un mensaje, tiene que la iglesia quedarse callada y dejar a esa persona fluir, pero tiene que haber un intérprete. Si no hay intérpretes, de nada sirve. La hermana Carmen, en el grupo de crecimiento que compartí con ellos el viernes, ella tiene un anhelo profundo por el don de lenguas, ¿verdad? Ella decía, yo quiero, pastor, yo quiero experimentar el hablar en lenguas.
Y siga, continúe pidiéndole al Señor. El Señor nos da. Si uno le pide con fe, el Señor lo da. Pero pidan mejor el don de la interpretación de lenguas. Porque aquí muchos hablan en lenguas, pero no hay quien interprete. ¿Sí? Hay unos que desarrollan los dos, usted sabe, pero no tienen la capacidad de interpretar lo que otro dice, solo lo que ellos dicen. Entonces, el Señor nos está enseñando todo esto para que aprendamos a hacerlo en orden y para que el poder de Él se pueda manifestar. Amén. Y que Cristo sea glorificado a través de los dones. Y vamos a leer lo que dice la palabra. No estamos prohibiendo hablar en lenguas, hermanos. Eso quiero dejarlo claro. Si usted tiene el don de lenguas, no deje de manifestarlo, no se retraiga. Usted siga dejándose fluir en el Espíritu, pero ya sabe que usted tiene que identificar si es para orar, si es para adorar o si es para cantar. Pero si ya es un mensaje, ahí tiene que haber orden. ¿Ok? Si usted tiene un mensaje y no hay intérprete, lo mejor es que usted se quede callado ahí en la intimidad y usted continúe con su lenguaje con Dios. Pero ya eso sería entre usted y Dios, porque como no hay intérprete, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice la palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra. 1 Corintios 14. Y vamos a leer del 26 al 27. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, y por turno. Y ¿uno qué? Interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Quién tiene que callar? El que está hablando en lenguas. Si no hay intérprete. Y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Así es como hay un orden y hay un control en la iglesia. Hermanos, ¿cuántos están siendo edificados? Yo creo que levante la mano usted si usted está aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído esos versículos? ¿Ah? Y el Señor no nos ha hablado como nos está hablando ahora. O no han sido tan claros como usted, con la claridad que usted está teniendo ahora sobre los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, hermanos, Dios está haciendo todo esto porque Dios quiere derramar su gloria en este lugar. Dios quiere usarte. Vuelva a ver el que está a su lado ahí. Vuélvalo a ver, míralo a los ojos. Y dígale, Dios quiere usarte. Dígale, active sus dones. Prepárate, porque la gloria de Dios va a venir sobre ti. En el nombre de Jesús. Y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy seguro, hermanos. Estoy seguro. Vean, es que a veces en la iglesia los pastores no somos lo más importante en la iglesia, no, el más importante es Jesús. Por orden, el Señor nos pone aquí, pero todos ustedes tienen las mismas capacidades que nosotros tenemos. ¿Sí? Usted puede discernir espíritus, créalo. Usted tiene palabra de ciencia, créalo. El Señor le puede mostrar lo oculto. Usted tiene palabra de sabiduría, el Señor le da sabiduría. Usted puede sanar enfermos, el Señor, si usted se dispone, lo va a usar para sanar enfermos. Amén. Usted tiene el don de sanidades.
Y si el Señor quiere usarte para hacer un milagro, también lo va a hacer. Porque el poder de Cristo sigue. Está vigente, hermanos. Continúa el poder de Dios. Cristo no está muerto. Entiéndalo una vez, iglesia. A veces en el cassette de nuestra mente, de nuestro corazón, creemos que Cristo está muerto. No, Cristo está vivo. Y cada vez que usted usa un don, cada vez que usted predica, cada vez que usted preside, cada vez que usted se deja usar por Dios, usted está testificando al mundo que Cristo está vivo y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya me ahogué. La emoción. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Señor. Aquí está la presencia de Dios. Yo quiero que usted ahí, si usted verdaderamente ama a Dios, si usted verdaderamente cree en Dios, si usted verdaderamente cree que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios lo llenó, usted anhele los dones. Debemos anhelar los dones, hermanos. Pero anhelar dones es gemir por esos dones, es clamar por esos dones. Es creer que Dios te puede llenar. Es creer que Dios te puede usar. Levante sus manos, porque para eso Cristo te llamó, para eso Cristo te tiene hoy aquí. Para que usted se deje usar por Él. Usted es un instrumento de Dios. Diga, levante su mano y diga, yo soy un instrumento de Dios. Señor, úsame como tú quieras. Dígale, Señor, úsame. Yo quiero que me des palabra de sabiduría. Quiero que me des el don de palabra de conocimiento, que me muestres lo oculto, Señor, mi Dios. Yo quiero que me des el don de interpretación de lengua, Señor, mi Dios. Yo quiero que cuando un hermano comienza a hablar en lengua, Señor, yo automáticamente mi oído, por un poder divino, comience a traducir lo que esa persona está diciendo, Señor. Toque su oído. Activa mis oídos espirituales, Señor. Efata, que mis oídos sean abiertos en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me llenes, Señor, mi Dios. Yo quiero que tú me muestres lo oculto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque lo necesito. Usted necesita los dones del Espíritu Santo. En su matrimonio usted necesita los dones del Espíritu Santo. Levante la mano los que necesitan en su matrimonio los dones del Espíritu Santo. Usted necesita discernimiento para educar a sus hijos. Usted necesita discernimiento para guiar a sus hijos. Usted necesita conocimiento, que Dios le revele lo oculto que hay en su matrimonio, que hay en su economía, que hay con sus hijos. Usted lo necesita. Levante sus manos, José. Levante sus manos. ¿Cuánto ama usted a sus hermanos? ¿Cuánto ama usted a su iglesia? ¿Cuánto usted quiere que los de allá afuera, los que faltan en su familia, de creer en Jesucristo, sean impactados y sean transformados? Usted necesita la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu de Dios, hermanos.